Es momento de recibir a Enrique Stein, psiquiatra, como les comentaba al principio del programa, que acompañó a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Un placer tenerte con nosotros en el programa. Bueno, primero gracias por invitarme, ¿no? En un programa, digamos, variopinto, Sí. de muchos temas, como yo escuché, dirigido a importantes sectores de la provincia de Buenos Aires. Pongámonos en situación para hablar de una situación dramática, de una tragedia, pero al mismo tiempo poder cuáles son las lecciones aprendidas de esto, ¿no? Exacto. En la medida en que el equipo que yo presido, que es el Comité de Salud Mental y Catástrofes de las Fuerzas Armadas, nos dispusimos apenas del conocimiento de la desaparición del submarino a trasladarnos a la base naval y constituimos en ese lugar un equipo que trabajó básicamente con la siguiente orientación. Primero, nosotros partimos de la necesidad de la intervención temprana. Sí. Que lo llamamos desde el momento primeros cero. auxilios psicológicos. Esto fue también una discusión porque algunos colegas dicen, no, esperemos a que ver si aparece la patología y ahí vamos. Nos pareció al contrario, para evitar que aparezcan, digamos así, las situaciones disruptivas que luego dejen secuelas importantes, lo importante es la intervención rápida. ¿Qué es la intervención rápida? Es estar, primero, tomar la mano, tomar mate, juntarse con la gente, y esto tiene una importancia en la medida en que evita la cronificación, ¿no? Nosotros, yo particularmente vengo de una experiencia importante de atender veteranos de Malvinas de hace muchos años. No solo esto también, Enrique, sino que has estado en muchos siniestros más que tienen que ver con inundaciones, que tienen que ver con este caso de la explosión en Sí, mi experiencia viene también. porque yo he sido durante muchos años también consultor de la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, yo empecé, digamos, hace muchos años en Armero, en Colombia, con la explosión del volcán Nevado de Ruiz, que dejó 25.000 muertos. Luego el terremoto de Mendoza, luego el volcán Copahue, cuando yo me fui a vivir a Neuquén con Ana. Y al mismo tiempo, lo más reciente, las inundaciones de Santa Fe, 2003. Luego, digamos, la explosión de la calle Salta en Rosario, 21 muertos y varios heridos. Y luego ya más específicamente en el seno del trabajo de Fuerzas Armadas con las inundaciones de Concordia y lo último importante que fueron las inundaciones de Comodoro Rivadavia, ¿no? Sí. De modo que sobre la base de esa experiencia, de lo que hemos trabajado con las indicaciones en muchos eventos de este tipo, los primeros auxilios psicológicos, que es una práctica que tiene que ver con esta intervención rápida, fue nuestra decisión tomada de esas experiencias, ¿no? Yo decía lo de Malvinas porque justamente el grave error es cuando después de la guerra de Malvinas nadie se ocupó, digamos, de recibirlo, un abandono, por lo tanto eso significó un crecimiento de los problemas posteriores, ¿no? Si bien uno en estos eventos grandes no encuentra una tasa de prevalencia importante de trastornos psiquiátricos, puede aumentar del 3 al 4%, ni tampoco, digamos, lo que después del periodo agudo, el famoso estrés postraumático, hay algunas posibilidades de las personas. Trabajamos con este criterio de primeros auxilios psicológicos. El segundo punto es el tema de sostener la grupalidad. ¿Qué es sostener la grupalidad? Nosotros partimos de la base de que así como nos constituimos como seres humanos en grupo, el grupo familiar en primer lugar, y otros grupos son un sostén del psiquismo individual de las personas. Y en la situación de crisis mucho más. ¿Cómo? No aislar. No, claro, justamente sostener la grupalidad. Por un lado nosotros fuimos con la idea de sostener la grupalidad de los propios familiares, pero ocurrió un hecho muy importante, y es que los submarinistas de la base, camaradas de los que estaban en el submarino, trabajaron conjuntamente con nosotros, acercándose con los familiares y haciendo una trama vincular muy importante que sostenía la situación de los propios familiares. Qué importante esto que contás, Enrique, porque uno que lo vivió a través de los medios y bueno, y toda esta versatilidad y digamos de armar y desarmar la información, no veía detrás que era el acompañamiento de tanto los colegas del 44 como esto era muy importante porque un capitán me mencionaba que en otra oportunidad, hace muchos años, ocurrió una cosa similar, pero no hubo intervención de los submarinistas. ¿Cuál era la importancia? Que ellos podían aportarle a los otros familiares datos técnicos que le permitían hacer que los camaradas de ellos y los familiares reconocieran la alta profesionalidad. Y por lo tanto, este era un valor muy positivo para los familiares, como diciendo, no eran unos muchachos que improvisados fueron al submarino. Y esto fue importante porque en ese encuentro entre submarinistas y familiares pudo llegarse a la situación explosiva que, como la palabra lo indicaba, fue cuando se anuncia la explosión. Cuando se anuncia la explosión, que para muchos era sinónimo de muerte, ahí trabajamos, ya veníamos, digamos, conteniendo la situación, fue una situación muy explosiva, trabajamos también con el equipo de enfermeras y médicos de la base, que cumplieron un rol muy importante, y nuestro equipo, que estaba constituido por psicólogos y psiquiatras de la Armada principalmente,
pudimos trabajar en esa explosión muy grande conteniendo la situación, trabajando particularmente luego con algunas situaciones individuales, por ejemplo, con aquellos que no se embarcaron y se quedaron, con aquellos que tenían una parte de su vida puesta en el submarino, como hijos de ellos, y eso permitió salir un poco de ese momento crítico y poder avanzar, por lo menos en lo que vino después, ¿no? Porque, es decir, Enrique, es decir que hay todo un equipo trabajando junto a vos, porque sabemos que hay familiares que estaban ahí en la base naval y hay otros que no fueron, justamente, y también siendo acompañados. Claro, ese equipo permitió que nosotros teníamos una reunión a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche. Permitió tener un seguimiento no solo por referencia, sino de las historias clínicas de todos los familiares. Aquel que quería venir a la base venía, aquel que no íbamos a la casa. Entonces eso me permitió esa red trabajar sobre la base de poder individualizar también aquellas situaciones que en particular ameritaban una atención. Una atención mayor. Porque a veces la referencia, cuando uno aparece el desastre, que son desastres de magnitud social, como en este caso, algunos desde la especialidad cerrada dicen, bueno, instalo un consultorio a ver cómo recibo lo que está enfermándose. Creo que no es nuestra orientación, más allá de que hubo situaciones en que esto debió hacerse. ¿Por qué? Porque es evidente que el mismo evento dramático, la situación disruptiva, como la llamamos, pasa por las historias individuales de cada persona, la contención familiar previa, la historia previa, las patologías o no preexistentes, ¿no? Y eso me parece que fue importante en el sostenimiento de esa grupalidad diversa, porque a veces uno va con el esquema de reunir el grupo familiar y no, ahí se hubo un vínculo muy fuerte que ayudó mucho también a sostener la situación de los propios familiares, ¿no? Con esto vos me vas contando 4 puntos claves que ustedes tienen en el momento de generar esta contención. El de la grupalidad, es el segundo, sí. ¿Tercero? El tercero tiene que ver con, dado este proceso de encuentro con situaciones diferentes, hubo personas que requerían, digamos, una atención particular, ¿no? Primero por varios interrogantes que tenían acerca, bueno, ¿qué le decimos a los chicos? ¿Les contamos, no les contamos? Nosotros, nuestra orientación al principio era evitar, en tanto no había todavía conocimiento cierto de lo que pasaba, evitar darle una información que no podía saberse exactamente de cierta o no. Eso apareció muchas veces como preocupación más de los padres que de los chicos, porque nosotros encontramos en los niños una capacidad muy grande de poder darse cuenta de la situación a pesar de pequeños, de una situación que podían algunos verbalizarlos, otros no. Nosotros en eso no partimos de la base de que lo importante era juntar a los chicos para que pudieran verbalizar lo dramático. Tampoco lo poníamos en la situación para que ellos vivieran algo que todavía no estaban sintiendo. Entonces fue muy importante poder dar respuesta también en el proceso a los padres. ¿Por qué? Porque trabajamos con este criterio. Nosotros cuando después de la explosión ya aparecía la idea de la posibilidad, digamos, de la muerte, que es un hecho bastante absoluto y seguro, lamentablemente, ¿no? Teníamos la idea de seguir acompañando el proceso emotivo y emocional de las personas según también cómo era la información. De modo que no nos anticipábamos a nosotros a generar un escenario tremendo futuro porque tampoco lo sabíamos, pero sí acompañando los avatares de la información que daba el capitán Balbi por los medios. Ahí quiero hacer un paréntesis, Enrique, que tiene que ver con cómo era la comunicación entre los voceros y la familia. Sabemos que ellos eran informados 5 minutos antes de que fuera informada la prensa. Bueno, eso fue muy importante. ¿Por qué? Porque ahí al frente, digamos, esto que estaba el almirante González, que pidió su retiro antes de todo esto, que daba la información que él recibía, digamos, del almirantazgo y pasaba la información a los familiares. Cuando luego daba el comunicado al capitán Balbi, ¿qué pasaba? Volvía a reunirse la gente, porque muchas de las preguntas que los periodistas le podían hacer a Balbi se ampliaban y se desarrollaban dentro de la reunión, que no era una información diferente a la que daba Balbi, pero sí era una información ampliada con el conocimiento técnico, porque no solamente estaba el almirante González, estaba toda la plana mayor de la base. Capitanes de navío y otros que colaboraban, digamos así, con la información, con mucha paciencia, con mucho espíritu cooperativo y además con un conocimiento en donde muchos de ellos se conocían previamente, ¿no? Y ese factor de la grupalidad, del entrelazamiento entre familiares y los submarinistas fue también un factor, porque vos ten en cuenta que había familias que se conocían de antes, de años que se vienen conociendo. De modo que eso les permitió trabajar conjuntamente los familiares con los submarinistas y poder sostener, digamos, esta situación que era tomar mucha más fortaleza. Exactamente. El tercer punto, las tensiones individuales que yo te decía. Evidentemente nosotros en ese
trabajo muy importante que creo hemos hecho de hacer una historia clínica individual de los familiares, permitió seguir aquellos que podían requerir una atención más específica. Por ejemplo, la visita de un psicólogo, de un psiquiatra del armado, de los que estábamos ahí, y eso ocurrió en varios casos. Y es interesante porque nosotros siempre podíamos responder a la demanda, porque éramos un grupo de 8 o 10 profesionales que trabajamos conjuntamente. Hubo también un periodo muy importante donde llegó un grupo de profesionales psiquiatras de Ejército y uno de Fuerza Aérea y un grupo de psicólogos que trabajamos con nosotros en el centro de veteranos, porque yo trabajo en el centro de veteranos de Malvinas, que permitieron justamente, por una circunstancia casual o no, caer en el momento previo al de la crisis. Mira. Entonces permitió trabajar, ellos estuvieron un par de días, fue una tarea en común muy importante. Y eso reveló que el apoyo que uno pudo tener en ese momento, de gente que en ese momento fue enviada por el Estado Mayor, colaboró con lo que veníamos haciendo nosotros del Comité de Salud Mental, que es del Ministerio de Defensa. Sí. El cuarto punto muy importante es lo que sigue. Porque, ¿por qué las historias clínicas? ¿Por qué el seguimiento individual? Porque muchas veces ocurre que está el evento, va el equipo, se retira el equipo y ¿qué pasa con la gente? Y después. Entonces, en el después estaba muy importante, ¿por qué? Porque nosotros teníamos, por un lado, alguna comunicación ya con algunos psicólogos o gente de la defensa civil de algunas provincias, que nos llamaban para ver por qué, porque ten en cuenta que muchos de los submarinistas eran gente proveniente de las provincias. Sí, del interior. Entonces hemos hablado, yo dije de las provincias, vos decís del interior. Sí, exacto. Y hay una diferencia. Sí, yo dije de las provincias. Porque es el interior, si vos lo mirás de la provincia, el centro, así ya sabés es. de qué Sí, se sí, trata. muy buena observación. Bien, Lo voy a de las tener en provincias. cuenta. Entonces, hablando con gente de Salta, de Jujuy, de Tucumán, fue, digamos, importante porque la continuidad después eso podría hacerse a través de especialistas que pueden estar en los lugares, ¿no? Y eso creo que fue también importante en relación con esto, ¿no? Yo me parece que en esos 4 puntos básicos de abordaje, la continuidad tiene mucha importancia. La verdad lo escuchaba recién hablar detrás de cámaras y es como ponerse un poquito a través de tu palabra, a través de tu experiencia, Enrique, con los familiares, ponerse un poquito en la piel de ellos y comprenderlos mejor, mucho mejor después de todo este tiempo que ha pasado. Hace un momento hablábamos de este quiebre, de este momento de cuando se da la mayor crisis en todos los familiares y que me decías recién, en cada uno se desencadenó distinto. Sí, digamos, una cosa común era el llanto, digamos, el grito, la desesperación frente a la situación. ¿El quiebre fue cuando fue aviso la explosión, de la explosión? El día jueves, o sea, la semana, digamos, de la desaparición, cuando se anuncia, por el capitán Balbi, anuncia, digamos, la explosión, como un sonido similar a una explosión, que fue una implosión. Evidentemente eso impacta de una manera tremenda en la gente, que estábamos ahí todos escuchando esa situación. Imagínate vos la forma, digamos, de violencia que adquirió. Violencia a veces no tan desaforada, pero en última instancia hubo, ¿no? Y hubo que contener, ya estábamos nosotros antes, pero al mismo tiempo eso fue un momento crítico. Y yo lo que decía al mismo tiempo, que después de los momentos críticos, la evolución digamos, de la afectación tenía que ver también con la información, con la esperanza que la información diera cosas que podían ser novedosas y que no fueron. Y eso implicaba al mismo tiempo un momento de tensión y un momento de relajación que nosotros acompañamos desde la base de reconocer ese proceso de las personas. Pero creo que teniendo en cuenta esto que yo decía, que es muy importante que pueda darse información cierta sobre las causas, digamos, de las cosas que pasó. No lo digo solamente en términos técnicos, porque esto me parece que también es importante porque es un aprendizaje para la propia Armada acerca de lo que pasó y para el público en general, sino porque muchas veces la idea, digamos, de normalidad pronta oculta la búsqueda de las causas. No digo que esto esté ocurriendo, pero yo recuerdo muy claramente en Santa Fe, en las inundaciones, cuando el intendente Álvarez a las 12 de la noche anuncia que el barrio Santa Rosa de Lima y San Lorenzo no se van a inundar y se inundó todo. Luego hubo un proceso, pasaron 10 años y Álvarez, no pasó nada, como esto que estoy diciendo. Yo quiero decir con esto que no es una búsqueda perversa de los responsables, pero es un análisis de la situación de yo quiero saber qué pasó, es lógico, ¿no? Como un aprendizaje para todos, como un aprendizaje para la fuerza, como un aprendizaje para el público y para todos nosotros para poder tener de alguna manera, yo diría más tranquilidad, pero por lo menos más conocimiento. Con esto vamos al hecho, ¿no?, de que hoy, pasados 2 meses de que se diera la desaparición de Lara San Juan,
pasa esta rapidez de los medios, ¿no? Que a 2 meses ya prácticamente es un tema que bueno, este es un tema desapareció. que pasa muchas veces con los desastres, porque a veces decimos nosotros la prevención. La prevención es anticiparse a y prepararse para. Pero ocurre que lamentablemente cuando el desastre que tiene impacto social, y en este caso también lo ha tenido enormemente en el mundo, luego que pasa el tiempo desaparece la necesidad. Yo estoy usando la palabra necesidad. ¿Por qué? Porque esto es una concepción que yo comparto pues yo además de psiquiatra soy psicólogo social y comparto el pensamiento de un maestro de la psiquiatría argentina que fue Pichon Rivière, y que él decía que los seres humanos somos sujetos de necesidades, que solo se resuelven en relación con otros, está claro. Pero cuando desaparece la necesidad, parecería que desaparece el problema. Y el problema en parte sigue existiendo, porque lo estamos viendo. Vos fíjate, en Lima, no en Lima, en una localidad cerca de Lima, o no sé cuál es ella, se desbarrancó un colectivo y murieron 48 personas. Estuvo en el medio, desapareció de la información. ¿Vos recordás ese hecho? Sin embargo, está claro que no comparo aquella situación con la del submarino por la envergadura del hecho, por el fenómeno del hecho, por el impacto, y porque al mismo tiempo efectivamente movilizó digamos, muchas inquietudes y muchas necesidades de dar expresión en relación con esto en un ambiente obviamente hostil como era el océano, ¿no? Y el hecho también, Enrique, de que hoy la familia se encuentre, si bien después de la explosión que quizás muchas de las esperanzas comenzaron a caer, hoy la familia sigue encontrándose en un periodo quizás de duelo que no logra completar, de incentivo. No, yo creo que es muy importante, yo en eso quiero decir también para ponderar la valentía de los familiares, la idea, digamos, de seguir buscando la verdad en los hechos, y eso me parece muy importante, cosa que también uno pudo haber conversado con las personas que todavía esperan un milagro. Yo los respeto, pero al mismo tiempo, bueno, cómo avanzan en criterios de realidad, ¿no? Y en ese sentido el conocimiento de la verdad me parece muy importante como un pronóstico también en relación con la salud mental, ¿no? Creo que eso vale para cualquier situación disruptiva y en este caso importante. Al mismo tiempo, sin dejar de reconocer, como también estaba en los familiares, que bueno, los muchachos cumplían una misión. Ellos tenían una profesión, son profesionales de una profesión de riesgo, es sabido que era una profesión de riesgo y por lo tanto también había algo también de preparación en relación con eso. Y creo que la preparación en relación con eso, porque los submarinistas también son un grupo singular, ¿no? Tienen ciertas características, y bueno, cuando salen a navegar saben, quizás más que otros, o el que va en un avión también sabe que también tiene un riesgo, ¿no? Enrique, nos quedaríamos hablando con vos muchas horas más, el tiempo se nos escapa de las manos, pero realmente ha sido un placer tenerte con nosotros en el Living. Hoy continúa, para cerrar, continúa el acompañamiento a las familias. El acompañamiento a los familiares continúa, hay, digamos, 2 psicólogos instalados en la base que permanecen ahí con todo el bagaje de las historias clínicas. Tenemos algunos seguimientos en algunas provincias, eso lo vamos haciendo sobre la base de que podemos localizar en algunos lugares especialistas, algunos relacionados no con la Armada, pero de alguna manera interesados en mantener esta situación, y hemos encontrado una disposición muy importante de nuestras propias sociedades, la Sociedad de Psiquiatría, de Psicología, que han entendido que esto es una tarea que va más allá, digamos así, de un hecho circunstancial y que permite aprender muchas cosas, ¿no? Y en eso, bueno, Enrique, las gracias a ustedes porque nos han dado esta posibilidad y seguramente volveremos a seguir charlando de esto, ¿no? Así es, sí, quedan muchísimos temas por hablar y bueno, continúa, y qué importante destacar esto, que nos quede en claro que tiene que continuar el acompañamiento a través de los medios, a través de la sociedad, para que se siga sabiendo bien qué pasó. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Un placer. Muy amable.